Hola mi gente bonita, ¿y cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes, El Chateo. Soy Samar Yorde y en un minuto estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen hasta aquí a debatir sobre todos esos temas que a ustedes tanto les interesa aprender. Y escuchen bien lo que tenemos para hoy. Comenzamos el programa hablando de esas pequeñas sustancias que cuando se descontrolan, te descontrolan. Mujer, no permitas que las hormonas alteren tu vida. Luego en nuestro chat de Madres Interactivas responderemos preguntas como esta. ¿Qué hacer si encuentro droga en la mochila de mi hijo? Y al final nos mantendremos con las baterías recargadas porque te diremos cómo tener buen sexo en la tercera edad. Todo eso y mucho más hoy aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. Tema, no dejes que las hormonas alteren tu vida. Y para hablarnos sobre esto, vamos a darle la bienvenida a la doctora Montserrat Rodríguez, nutricionista. Bienvenida, Montserrat. Gracias. También nos acompaña la doctora Faride Ramos, médico internista y funcional. Bienvenida. Gracias. Por este lado tengo a mi querido Jorge Martínez, doctor y director del Centro de Tratamiento Biomolecular. Y también nos acompaña la doctora Maritza Fuentes, especialista en salud integrativa. Súper buen panel para desarrollar este tema y vamos a comenzar contándole a nuestra audiencia qué son las hormonas y qué función hacen, o mejor dicho, qué no hacen en el cuerpo. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, somos seres hormonales por excelencia. Yo creo que todo en nuestra vida está basado en las hormonas, prácticamente todo. O sea, sobre todo las mujeres. Y los hombres también. Los hombres también. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que los hombres, aunque socialmente no se acepte, el cuerpecito humano de ellos también funciona hormonalmente. Correcto. Así es, así es, así es. Ahora, ¿cuándo comienzan los primeros desbalances? Que es lo que tendríamos que enfocarnos nosotros, diría yo, pues en la edad preadolescente. Ahí comienzan los primeros desbalances y entonces es cuando empieza ya a crearse el sistema hormonal, a empezar a entender qué sucede con nuestro cuerpo cuando esas hormonas salen al escenario, como digo yo. Empieza su actividad en esa preadolescencia. Ahí comienzan a alterarse. Ahí comienzan ellas a hacer de las suyas. Pero ¿qué papel? Porque esa es su función además. Exacto. ¿Qué papel juegan las hormonas dentro del cuerpo? Mira, es importante para complementar lo que está diciendo Maritza, que entender que las hormonas, que parece es una cosa como que intangible, son unas sustancias tal cual, imagínense un líquido, que se produce en ciertas áreas particulares del cuerpo llamadas glándulas, que las tenemos dispuestas en diferentes partes de nuestro cuerpo, y que además funcionan como una especie de orquesta. Hay una directora que sería la hipófisis, en este caso, que además manda señales para poder estimular o inhibir, pues, según sea necesario, la producción de esas hormonas. Entonces es un mecanismo como de relojería. Cuando una se altera, usualmente se van alterando las otras si no se ataca el problema y si no se balancea en ese caso. Wow. ¿Cuáles son las hormonas más importantes? O si es que hay más importantes, o las principales hormonas del cuerpo. Hay diferentes hormonas. Las hormonas pueden ir desde las hormonas sexuales, las hormonas adrenales, las hormonas tiroideas. Todas las hormonas son importantes. Todas las hormonas, como dijo la doctora, están en una armonía. Se necesita la una de la otra para que esté un balance y que la persona esté bien, se sienta bien emocionalmente, se sienta bien físicamente. Entonces, si hay algún desbalance en alguna, sea tiroides, sea adrenales, sean sexuales, ahí es cuando la persona empieza con síntomas. Que en muchos de los casos, cuando uno va al médico primario, pensamos, no, está todo bien, porque se hace un panel muy básico. Realmente no se busca el detalle, porque no hemos estado entrenados en medicina convencional, desafortunadamente, a tener un análisis más extenso de lo que son la importancia de las hormonas y estudiarlas como son. Entonces, por eso no hay importancia en alguna como tal, sino que todas son importantes. Todas son importantes y todas son necesarias. Y todas son necesarias. Pero ¿en qué casos? A ver, el único hombre del grupo. Vamos para allá. Vamos a hablar de... A ver, ¿dónde se alteran con mucho más frecuencia? ¿En los hombres o en las mujeres?
En ambos es lo mismo. A ver, vamos. Somos cuerpos que nos regimos por hormonas. Ahora, en el hombre lo que tenemos el tabú, ¿no? De que como no tenemos menstruación, y estoy hablando de la parte final, cuando estamos ya perdemos la menstruación las mujeres, los hombres también entramos en andropausia. Correcto. Y también yo le llamo, en el caso del hombre, le llamo el síndrome del convertible. Así es, Porque en ¿cómo es? ese momento que empezamos a perder la virilidad un poquito, empieza a bajar el líbido, queremos decir que no nos estamos poniendo viejos, salen las primeras canitas, lo primero que hacemos es comprar un convertible, ir a ver cómo nos quitamos las primeras arruguitas y empezamos a teñir el pelo. Bueno, porque es un y algunos consuelo, es empiezan un a salir consuelo, con es un chicas de 20 consuelo. años. Y de ahí vienen muchos divorcios de hombres que dicen, espérate, ¿y qué yo hago con esta señora de 42 años? Esa Si vieja. si yo soy todavía un jovencito. Y vienen muchos divorcios provocados por esto, porque el hombre quiere tratar de mantener esa viralidad porque tenemos el patrón de que somos los machos. Y esto es totalmente incorrecto. O sea, hay forma de esto de corregirlo, hay forma de que el hombre pueda mantener su virilidad, pueda mantener su líbido. Inclusive, conozco hombres de 80 años con un líbido de Que Dios se personas lo guarde. de Lo que 20, pasa que 30 ese años. es Pero el los efecto hombres no secundario. tienen, exacto, pero los Sí. hombres no tienen ese ciclo mensual que tenemos las Es que mujeres. ese- Muchas es veces que cuando esa es la estamos de mal diferencia. humor, hasta los mismos hombres nos dicen, no, esas son las hormonas que las tienes alborotadas. Esa es la Sí, diferencia, sí. que nuestro cuerpo es muy evidente. O sea, dejamos la huella, se sabe, ya estamos predestinadas, ya todo el mundo sabe que cada 28, 29 o 30 días pasa algo y que eso demuestra que las hormonas están funcionando. Lo que pasa Pero- es que nos preparamos mentalmente y emocionalmente para que pase. Exacto. Y entonces, en el Correcto. proceso en que va a pasar y está pasando, estamos emocionalmente y, Y hay una mentalmente evidencia ya física. esperando la expectativa. Pero es que Exacto. pasa, Y no, la- pero pero ya ya pasa, va. porque yo por lo menos un día antes de la menstruación estoy de mal humor o estoy llorando y no me acuerdo que al Porque otro día lo es la has creado, Esa es la menstruación. complejidad Consciente. de la mujer comparada al hombre. Somos un Exacto. poco más complejas y por eso la manera, digamos, de enfocar a una mujer hormonalmente es diferente al hombre. Si fuera una práctica de hombres es muchísimo más fácil, entre comillas, que manejar las hormonas de las mujeres por esos ciclos que tenemos. Entonces, el hombre, cuando lo que estaba diciendo el doctor, que entra en su momento de andropausia, inclusive mucho antes de la andropausia, tengo jóvenes en los 30 que se están quejando del líbido sexual, de su Correcto. deseo sexual. ¿Por qué? Porque hay muchas toxinas, Y la calvicie desafortunadamente, también y la es una- calvicie. es un efecto ¿Por qué? Porque hay secundario. muchas toxinas en todo, ¿sí? En lo que respiramos, en lo que comemos, en lo que estamos en el día a día, que alteran nuestras hormonas. Además de toda la A cualquier deficiencia- edad, A Faride. cualquier edad. Ok. Es una cosa increíble y me imagino que ustedes también lo han visto, cómo estamos tan llenos de toxinas que nos afecta la parte nutricional, que al mismo tiempo la parte nutricional es básico, es el sustento de las hormonas. Entonces, si no tenemos una buena base nutricional, que desafortunadamente, por eso ahorita todo es orgánico, pero realmente si vamos a nuestra nutrición en nuestros países mucho antes, eso era lo orgánico, porque era natural, era cogido Natural. del campo. Sin tantos Sin pesticidas, tantos pesticidas, herbicidas. sin tantas hormonas y todo eso lo que ha creado ese Sin embargo- desbalance. Por eso empiezan las niñas a los 9 años, 11 años, mucho antes a tener sus menstruaciones. Sí, Mucho antes. sí. ¿Y por qué? Es por eso. Hay más cánceres de seno, más cáncer de próstata, todo lo que está relacionado con hormonas. Esto que está mencionando es sumamente importante. Correcto. Esas hormonas que le inyectan a los animales y todo esto que estamos consumiendo puede ayudarnos a acelerar el proceso de alteración de Mira, hormonas. en Lo Correcto. interfiere No, no, completamente. y mira, vamos a suponer. Es que somos lo que comemos. Vamos a partir de eso. Correctamente. Es decir, algo externo, todas esas una carne que hormonas- comamos puede alterar nuestras Claro, porque propias hormonas. está en nuestro sistema. Totalmente. Y lo que sucede es que eso es interesante. Nuestro organismo no ha entendido la evolución de la sociedad. El ser humano es ser Correcto. humano desde que es primitivo. Sigue siendo el mismo ser humano con los mismos órganos y sistemas y las mismas células. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado hacia toda una serie de productos artificiales por demanda de la misma sociedad. Exacto. Entonces, basado en eso, cuando tú comes carne adulterada o el pollo con hormonas, con antibióticos, con pesticidas, como dijo la doctora, todo eso lo está recibiendo nuestros órganos y sistemas y nuestras células. Y lo que sucede es que el organismo no sabe cómo interpretar toda esa serie de elementos
exteriores Genial. a lo que es el animal como tal. Y hay otra cosa, y es el extremo opuesto. También estamos viendo que con el advenimiento de una cantidad de dietas restrictivas en algunos macronutrientes, como por ejemplo, restringen completamente el carbohidrato, restringen completamente la grasa. Entonces también la materia prima para que nuestras hormonas se produzcan es, por ejemplo, la grasa. La grasa. el colesterol. Exactamente. Entonces, Es sumamente hacemos- importante comer grasa. Tenemos Sí. que ir a una pausa comercial, pero me parece muy importante el tema que estamos tocando en este momento, cómo la alimentación puede alterar tus hormonas. Venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos desarrollando este importante tema. Cuando se descontrolan, no se descontrolan. Mujer, no permitas que las hormonas alteren tu vida. Y antes de irnos a la pausa comercial, Montserrat estaba hablando de la importancia de una buena alimentación para prevenir esta alteración de las hormonas y sobre todo el tema de las grasas. Volvemos a las grasas. Sí, porque aparte de lo que hablábamos, de toda la influencia de lo que le agregan a la comida que nos comemos y que muchas veces tiene hormonas también e interfiere con, o sea, la sensación que tiene nuestro cuerpo es que no sabe si es una hormona externa o una hormona interna, entonces se confunde. A veces no siente la señal y no la reconoce. Pero está también esta otra vertiente de estas personas que se restringen mucho en la alimentación y que quitan las grasas por completo, buenas y malas, pero obviamente hay que dejarlas buenas. Para perder peso. Para perder peso, también en disciplinas deportivas que te obligan a consumir a lo mejor grandes cantidades de proteína, pero no grasas grasa. ni carbohidratos. Y también, por ejemplo, un vegetarianismo mal llevado. Las personas que son vegetarianas y no compensan bien pueden tener problemas de ausencia de hormonas o déficit hormonales. Ok, muy Mira, importante. hay un estudio que yo quería hablar que es muy interesante. Hablaron de las niñas con menstruación adelantada y Adelantada. demás. Y es sobre el pollo. El pollo, para que crezca de 0 a 45 días, le ponen una cantidad de hormonas horribles, de arsénico, para que engorde, y antibióticos. Todo esto lo comen los niños porque el pollo aparentemente es muy saludable. Es saludable, Bueno, una hay carne un estudio blanca. donde establece que niñas de 7 y 8 años y niños ya presentan vello púbico y senos. Y le Wow, toman- pero Y lo entonces, que dijo Jorge, la ¿cuál doctora pollo ahorita- tenemos que comprar? ¿Cómo saber que el pollo que estamos comprando no está adulterado? Lo más común es ir a buscar lugares donde vendan estos pollos Orgánicos. lo más orgánico Sí, que posible. digan free, Es lo sin más hormonas, aconsejable. sin que que no digan sean hormonas, sean antibióticos, antibióticos. que sea, digamos, que ha sido no alterado y lo dice. Entonces es saber y Genéticamente. tener un poquito de tiempo cuando uno va al supermercado y mirar con detalle, porque desafortunadamente estamos tan saturados y todo el tiempo estamos corriendo. No, y queremos comprar lo que- más económico. Y lo más también. económico. Exacto. Ahora, Bien tampoco eso. lo más caro significa lo mejor. Es lo Claro, mejor, Porque correcto. bastante pero- que yo he comparado, porque yo me tomo el tiempo, voy al supermercado, comparo los diferentes ingredientes, los diferentes labels, marcas, no marcas, y a veces hasta lo más barato Pero es muchas mejor. personas Pero que muchas no quieren personas, comprar exacto, orgánico dicen es que es muy es muy costoso. correcto. Y Pero también se algo, hay consigue elementos orgánico y no es tan básicos. caro. O sea, hay que saber hacer un buen Hay elementos balance y básicos mercadeo. que hay que tener en cuenta y yo sugiero, como estamos hablando del tema de las hormonas, elementos básicos, tratar de comprar alimentos que no tengan hormonas Exacto, adicionales. sí, correcto. Tomarse Porque el ya tiempo eso de leer. desbalancea, independientemente de todo lo demás, de los pesticidas, de los insecticidas y de todo lo demás, hay que tomarse el tiempo y eso yo creo que es una inversión en nuestro cuerpo. Correcto. Claro. No es un gasto, es No. una Y inversión es para nuestro prevención. cuerpo y es prevención, porque Exacto. ahorita la doctora mencionó algo sumamente importante que añadió Jorge. Hay la pubertad, o sea, la primera menstruación cada vez es más adelantada, Sí. pero además La cada vez menopausia vemos más también. cáncer de seno. Correcto. Fíjate como todo eso está relacionado con Con la las gama hormonas. hormonal y también está relacionado con lo que consumimos. Así y es, también así es. se ven cambios perimenopáusicos Menopáusicos. a los 42, 40 años, En el 38 segmento anterior años. hablamos antes, de exacto, los 38 hombres. años. En el segmento anterior hablamos de los hombres y las mujeres con la perimenopausia y la menopausia. Me casó gracia porque Jorge dijo que los hombres con el convertible. Existen hombres que aunque no lo quieran revelar con sus médicos de cabecera, padecen de hot flashes igual que las mujeres. Igualito, igualito. Idéntico. A partir de los 45, 50 años le dan los calores y los sofocos igual que las mujeres. Lo que pasa que sucede que dicen, ay, tuvo un calor por la madrugada, parece que el aire acondicionado no estaba Está bien. ellos bueno. nunca No quieren van a usar- no reconocer, quieren usar ellos no lo van a abanicos, sí, reconocer. realmente no es así. Pero ahora, tomando lo que estás planteando, que me parece muy interesante, vamos a establecer a partir de los 40 años, por poner una edad
donde muchas cosas cambian en el ser humano, hombre y mujer, mi querido doctor. ¿Cuáles son las Ambos. alteraciones hormonales más frecuentes que ustedes ven en consulta en las personas mayores de 40 años? Sí. El peso, por ejemplo. La dificultad para Empiezan, controlar. Exacto, del peso, de que empiezan a subir de peso, no sé cómo controlarlo, Comiendo estoy lo comiendo mismo. igual, estoy haciendo ejercicio y me subo de peso y no sé, no estoy bajando, me siento fatigada, no estoy durmiendo bien, se me está cayendo el pelo o me está saliendo pelo en áreas donde no estaba o me está saliendo acné, cuando yo nunca he sufrido de acné. Entonces, ¿La energía? La energía, por eso fatiga, una fatiga crónica y dicen, bueno, no, tampoco puedo conciliar bien el sueño. Entonces, son una serie de síntomas. La concentración mental. La concentración, la pérdida de memoria que empieza a una edad el temprana. metabolismo. Ay, todo y el la- que nos está viendo y la debe estar- realidad es- y la Deben realidad estar con el checklist, así lo tengo, lo tengo. y la realidad es que el humor cambia. Total. Sí. Correcto. Eso iba a decir. Para las mujeres y también para los hombres. Los hombres también. El humor cambia. Correcto. Cambia la actitud ante la vida, cambia la calidad de los pensamientos. Ya no se piensa igual. Claro. Y es hormonal. ¿Y la testosterona en los hombres después No, de los no, no. 40? El hombre es un poquito diferente a la hora de confesarlo. La mujer es más abierta, el hombre Sí. no. El hombre viene, te consulta y dice, te tengo que decirle algo y mira para todos los lados a ver si no estoy mirando. Y ahí y entonces empieza a explicarte, mira, tengo un amigo mío que está teniendo esto, porque tampoco dice Y que el es él. amigo es él. El amigo es él. Al final se te abre y te confiesa Sí, claro. que empieza a tener menos líbido, que hay flacidez, porque es por la parte sexual a la que el hombre identifica primero, Exacto. cuando hay otros síntomas que se identifican también cuando caemos en la andropausia. Y yo cuando terminan de decirme todo eso, le digo, bueno, lo que tienes es secuela. Así es. ¿Cómo decir? Se fue la juventud, compadre. Y hay otras hormonas Se fue la juventud. que no las estamos considerando, pero que están muy ligadas a todo esto que estamos hablando, y es la tiroides y también el Exacto. páncreas. Que se porque puede alterar a cualquier Correcto, edad, claro. Alterar. incluso en Cualquier edad. personas jóvenes. Sí, Personas y te sí. puede venir un hipotiroidismo secundario, que es secundario a también al desnivel que tenemos en la parte de las hormonas sexuales o genitales, y lo mismo sucede también con la insulina, y por eso existe tanta tendencia a la Resistencia prediabetes o a la insulina, resistencia ovarios a la insulina. poliquísticos. Exacto. Ahora, Faride, una pregunta que de verdad me está dando vueltas en la cabeza. Sí. ¿Por qué existen médicos incluso que a las personas, sobre todo a las mujeres después de los 40, que comienzan con todos estos cambios, les colocan pellets de hormonas y muchas veces no les realizan un examen de sangre? ¿Cuál es la manera más adecuada de saber si tus hormonas están alteradas, aparte de la sintomatología? Sí, bueno, exacto. Número 1, la clínica. Claro. Número 2, tiene que ser combinación entre sangre y saliva. ¿Saliva? Idealmente, sí. Se hacen exámenes de saliva para detectar hormonas como estrógeno, testosterona, progesterona, hormonas que son a nivel sexuales y las hormonas adrenales, como estamos hablando de otras hormonas, las adrenales, por ejemplo, el cortisol y la melatonina, que son súper importantes también. Y se complementa con la sangre, porque hay otras hormonas sexuales que se pueden mirar que son como la madre de lo que es la testosterona, la progesterona, los estrógenos. Entonces, es sangre y saliva. Ok. De ahí, partiendo de esa base, se va a determinar cuál es la deficiencia que tiene el paciente y de acuerdo a eso se hace un tratamiento y de ahí se tiene que hacer, obviamente, como todo, su seguimiento cada 3 meses a ver que los niveles estén bien. ¿Qué pasa con los pellets? Desafortunadamente la sociedad hoy está tan materializada que lo hacen por solamente cuestión de dinero, Sí. para sacarle dinero Pero a la es que gente. no te hacen el examen. Y no te hacen No, examen, no. te ponen un Exacto, pellet es que lo que horror. hace es que te da Altera. unos niveles de testosterona horribles, tanto en hombres como mujeres, que lo que va a hacer son efectos secundarios, desde que pueden tener, obviamente, un líbido tan exagerado, hasta pueden terminar con, Caída del cabello. caída del cabello, con eventos tromboembólicos, que puede ser un stroke, que puede ser un derrame cerebral o una presión alta que se le sube, puede ser un infarto del corazón, o sea, hasta cáncer, cáncer, obviamente. cáncer. Hasta Y vamos a cáncer. hablar de esa parte. Porque Exactamente. colocan estrógenos y No, no, todo. no, no, Colocan es que- testosterona, generalmente son de testosterona, pero a veces los hacen de estrógenos. Sí. Y Hacen no de hacen estrógenos una también. buena, Combinan. o Igual. los combinan, y no hacen una buena historia clínica. O sea, ¿cuál es tu antecedente familiar, tu papá, tu mamá? ¿Tienes alguien que tiene algún tipo de tumores que son relacionados con las hormonas? Terrible. No les interesa, No les les interesa es el dinero. Eso me Vamos a parece muy ponerte el grave. pellet. Eso Es me una parece muy cosa grave porque antiético. Total, porque Entonces- todo el mundo, no todo el mundo, no voy a exagerar, pero muchísimos profesionales, incluso de la salud, no se Desgraciadamente. están tomando el tiempo de poder No. hacer Bueno, un porque examen. Se coge de el asunto moda, de las entonces hormonas, esto está de moda. exactamente, Vengo porque mi amiga le exacto, pusieron póngame, y a veces de verdad dejan No, y al las médico- mujeres refieren un cambio increíble en sus vidas, se sienten con energía, se Y sienten eso es la empoderadas. primera también, semana. sí, Mamá. lo que no Suben echan el piel, cuento lo que también, después- pues. Exactamente. Hacen un pico y después van abajo. Después Sí. van abajo. ¿Cuál es el Peor. último consejo Sí, para sin las embargo, personas? sin embargo, una de las cosas,
hay tumores de ovario, hay tumores de próstata que son dependientes de las hormonas. Así es, Vamos a tener mucho así es, cuidado. no Y inventen, de con mama. la salud no Correcto. Hay que se tener mucho juega. cuidado. Visiten un profesional calificado, que sepa de hormonas, que tengan referencias sobre él para que puedan asesorarse y mantener sus hormonas bajo control durante el resto de su vida. Ya venimos con más en el chateo. Y seguimos conectadísimos aquí en tu programa favorito, El Chateo, entrando ahora en el segmento de Madres Interactivas. Y antes de comenzar con las preguntas que ustedes nos han enviado, vamos a darle la bienvenida a Yainewell Romero, psicóloga clínica, una mamá sin filtro. Bienvenida, hermosa. Y también nos acompaña Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Ramiro. Qué bueno tenerte. Ok, escuchen con atención. Primera pregunta, encontré drogas en la mochila de mi hijo de 15 años. ¿Y ahora qué hago? Lo primero que yo le preguntaría a esa mamá es ¿por qué tuvo que revisar la mochila de su hijo? Yo la felicitaría porque se la revisó. Bueno, el asunto está, bueno, Por vamos a algo ver. será quizá una conducta El sospechosa. asunto es que entonces en esa mamá y ese niño no hay una buena comunicación y ella está percibiendo o presintiendo que algo está pasando y por eso revisa la mochila de su hijo. Porque cuando realmente confiamos en nuestros hijos y le damos la información adecuada y los hacemos responsables de su vida, no hay por qué revisar la mochila de su hijo. Exacto. Eso Vamos estoy a de acuerdo partir de ahí. contigo, Y pero eso ya es va, si experiencia hay de un mamá. hijo que cae en drogas, no le va a decir a su mamá, mamá, estoy Entonces en drogas. algo que está pasando, que ella está presintiendo o está ya en una conducta el niño que ya está mirando que está pasando algo. A ver. Pero entonces, ¿por qué está pasando? Hay dos cosas que yo pienso que hay que mirar muy significativamente. Y es que ninguno de nosotros, ni en la juventud, ni en la adolescencia, le contábamos todo a nuestros padres. Entonces, ahora, no solamente es qué tanta confianza le tengo yo a mi hijo, sino qué tanta confianza me pueden tener mis hijos a mí. Así Pero es. aparte de eso, Pero nosotros tenemos incluso- que ponerle el escenario para hay que una- ellos se sientan cómodos. Y hay un asunto que yo creo que es muy importante. Y yo incluso, como psicólogo, a mis hijas les conseguí psicólogas porque yo sabía que ellas necesitaban de alguien que no fuera con el padre para hablar de cosas que son muy íntimas, ¿ya? Que son cosas de su camino de exploración existencial. Y se van a encontrar con amigos que fuman marihuana, con otros que empiezan una vida todo. sexual, de todo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo le voy a dar? No solamente la confianza que pueden tener conmigo, sino con quién me rodeo yo, personas que sean de confianza incluso para ellos también. Y que yo Exacto. sepa que entonces en ese orden de ideas la van a orientar apropiadamente. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, Encontramos perfecto. la droga, ¿qué hacemos? Ok, hay que llamar al Yo niño. creo que allí realmente es que tenemos que actuar, porque todo esto es la parte de preventiva, Ujú, ¿no? esta es la parte poder, preventiva. poder nosotros tener esa confianza, pero si ya lo hemos conseguido, Perfecto. tenemos que actuar inmediatamente, porque esto es algo que a lo mejor el niño está comenzando, porque apenas tiene 15 años, puede estar comenzando a explorar, hablar con él, ver qué está pasando. Una de las cosas que siempre yo le digo a los papás es que pregunten, porque muchas veces suponemos, pegamos el grito al cielo y a lo mejor es simplemente una curiosidad de probar, de saber qué es esto. Y ¿ok? llevarlo a terapia, Exacto. quizás. Y sí, tomar acción. También hay que Consultar con un esperar, hay que terapeuta. ver, porque si lo estás descubriendo por primera vez y realmente el niño no tiene síntomas, en la forma como se conduce, con sus estudios, en sus relaciones con la familia interpersonales, puede ser eso que estamos hablando, que de pronto, mira, le provocó para probarlo por curiosidad. Y obviamente, como estamos hablando, pues aunque vamos a partir de la supuesta idea de que todo está funcionando bien, es algo que él primero se calla antes de decirle probablemente Claro. a sus papás. Así es. Entonces, pero también hay que revisar, lo conseguí, ok, también uno empieza a atar cabos. Ok, ya va, un momento, ¿qué está pasando aquí? Él ha tenido ausencias raras, él está... uno comienza déjame un averiguar proceso qué de pasó en el Pero hay colegio. una También cosa- hay que preguntarle cómo lo obtuvo. Porque Claro. eso es muy importante, Sí. o sea, cómo lo ¿Y dónde? obtuvo y de dónde lo obtuvo y quién fue la persona que le puso. Que suplió eso. Exactamente, Bien. quién fue el suplidor, porque eso nos da una idea de que están pasando cosas en la vida de nuestros hijos. Que no sabemos. Con amistades que no sabemos. Pero siempre nunca vamos a saber todo lo que les está pasando con ellos, porque precisamente nosotros tenemos que considerarlos seres individuales a nosotros, Ay. y ellos tienen como esa Autoridad. esa autonomía Así de es. hacer muchas cosas. Necesito pasar a la segunda pregunta, Sí, aunque última para cosa. redondear una cosita A en ver. ese sentido, y es el hecho de que, sin lugar a dudas,
hay un elemento muy importante y es que precisamente cómo puedo yo abordarlo sin perder yo la calma. Primero que todo, Y la palabra confianza. convence, pero el ejemplo arrastra. Así Y si yo es. entro en un pánico, y entonces ya qué pasó, y si ya lo voy a prejuzgar porque le encontré algo de droga, bueno, conozco muchas personas que pueden consumir droga y son unos correctos, y otras Exacto. personas que no consumen droga y son Buscar unos- asesoría en ese Claro. momento es lo ideal. Vamos con otra pregunta. Esta primera pregunta era bien compleja. Mi hijo mayor siente que tengo preferencia por mi hijo menor y se porta muy mal con él. ¿Qué hago para remediar esta situación? Eso pasa mucho. No tener diferencia. Y ellos Celos, son mamá. Mira, muchísimo. es que normalmente nosotros podemos como padres tratar de forma diferente a los hijos y no quiere decir según sus características de personalidad, según cómo son. Y muchas veces los otros hijos pueden malinterpretar preferencia o no. Yo creo que hablar, otra vez Hablar, caemos en la sí. comunicación, hablar con ellos. Yo creo que de todas maneras también hay que reconocer que muchas veces tenemos preferencias. La Siempre química, se habla. la química Pero más de los seres pequeño, humanos. No, que claro. La en química de Colombia los se dice seres la humanos. ñaña, Sí, y hay vínculos. Y eso es lo que esa es está la diciendo vida. Maritza. Es, Me o sea, encanta hay que lo personalidades diga. de nuestros hijos que son más abiertas, que les gusta comunicarse y preguntar. Hay otros que son más reservados. Entonces, Pero no tiene nada que ver con el amor y es eso lo que No, le tenemos que hacer claro, entender a hay que nosotros, a decirle. nuestros La niños. acción. Y es a la mí, química. me funcionó muy bien el explicarles que había momentos donde una me necesitaba más que la otra. Exacto, la comunicación, claro, como estábamos entonces, mira, en diciendo. este momento hay que dedicarle más tiempo, pero no significa que yo no te estoy poniendo Yo Exacto, creo atención. que no lo tiene que primero ver que hay con que el trabajar amor. es con la culpa que la madre está sintiendo. Definitivamente, porque es ahí donde radica el problema. Así es, así. Bueno, muchísimas gracias por estos aportes en nuestro chat de Madres Interactivas. Y ustedes no se muevan porque ya venimos con más de El Chateo. Ya venimos. A cargar las baterías, cómo tener buen sexo en la tercera edad es nuestro tema de hoy. ¿Hasta qué edad es normal tener sexo? Hasta el último segundo que te quede de vida. Exactamente, siempre. Lo que sucede es que, me encanta, doctora, me encanta. Lo que sucede es que tenemos que modificar el concepto que tenemos de sexualidad. A ver. Porque hay cierto machismo y también podríamos decir embrismo. De Sin que lugar a pensamos dudas. que el sexo es solamente el acto de penetración del pene. Exactamente. Lo estamos genitalizando demasiado. Correctamente. Exacto. Entonces, actividad sexual es el juego en pareja. Ok. Entonces, en ese juego en pareja que se puede lograr, como dijo la doctora, a cualquier edad, mientras existe el último suspiro Mientras de la vida. respires. Incluso yo Totalmente. diría que ni siquiera tiene que ser en pareja, porque el autocultivo, Es verdad, como se plantea, por ejemplo, dentro de la cultura oriental, es válido y a cualquier edad de la vida. Me encanta nuestro Ya. sexólogo. Ay, Siempre no. pone ese punto. Open así. mind. Y es que Siempre pone ese Él es punto holístico. diferenciador. El punto del tantra. Ahora, fíjate este estudio, ¿no? Un estudio en la Universidad de Chicago reveló que después de los 60 años, las mujeres pierden el interés por el sexo. ¿Es verdad o no es Yo verdad? pienso que no se pierde el interés como tal, sino que puede disminuir por situaciones, condiciones físicas sobre todo, enfermedades, medicamentos, hormonas que se venía Resequedad hablando vaginal. exactamente, que puede transformar un poco ese deseo, pero no que lo elimina por completo. Sí, habría O que ver muchas qué veces- factores consideraron en el estudio, porque si fue nada Claro. más preguntarle a las mujeres sin profundizar en el por qué, entonces pudiéramos estar generalizando algo y concibiéndolo como un hecho cuando realmente fue algo muy particular en cada caso. Y también Exacto, hace pero no falta, existe- como dice la A doctora, ver. profundizar el estudio en los años de relación matrimonial que tienen esas Ajá. mujeres. Porque Claro. si tú le preguntas a una mujer de 60 años que acaba de divorciarse y está saliendo con un Exacto. nuevo amor, Ah, no, olvídese, ¿no? hasta de 70 yo he tenido pacientes que No te va a responder efectivamente... igual. ¿En serio? ¿A los sí, 70? sí, Con la Sí, motivación, obviamente. la y motivación. buscan parejos mucho más jóvenes y realmente hay una reactivación. Incluso los mayas hacen referencia a lo que sería la tercera luna de fuego, que es más o menos a los 70 años en la mujer, que Wow. si lo vive con conciencia va a tener una sexualidad. Ojo, entendiendo como sexualidad, como le dice la doctora, el ejercicio de su dimensión sexual, no solamente como genitalidad, sino la parte que tiene que ver con el juego, el autoerotismo, El el conocerse los autodescubrimiento. cuerpos. Claro Ahora, que sí. en tu consulta no tienes como establecido una edad promedio en donde te consultan los hombres y mujeres por haber perdido interés en la Sí, sexualidad. obviamente que hay ciertos ciclos y de pronto tiene mucho que ver
con lo que plantean, por ejemplo, los mayas, cuando se está viviendo la luna negra, la luna oscura, la persona vive una introspección y si hay un bajón en la libido, hay unas circunstancias que tienen que ver incluso también en las dinámicas de las relaciones de pareja. Por ejemplo, en el enamoramiento, cuando la oxitocina está en todo su furor, obviamente que la persona, eso olvídese que le rinde para... no tiene problema. Esa es la mejor etapa de las parejas, esa etapa de enamoramiento. Y la otra es cuando Maritza hablaba de estas mujeres u hombres que renuevan o recomienzan su relación, pero también yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se empezó a salir el Viagra y todos estos medicamentos para la disfunción eréctil en el hombre, un señor en el aeropuerto de Caracas, donde yo estaba en ese momento, que estaba en una barra. El señor tenía 80 años y le contaba a todo el que lo quisiera oír. Él logró reunir un grupo de personas. Lo Las feliz maravillas. Sí, pero con lujo de detalles de las maravillas del medicamento. Había que preguntar a la abuela también a ver cómo estaba Bueno, él sintiéndose decía que ella. él tenía una novia jovencita que tenía 70 años en ese momento. Esa parte del cuento fue la que Ahora, no ¿cuáles era son los creíble. cambios relacionados con el envejecimiento? Porque esto es un proceso fisiológico, todos vamos a envejecer, que podrían de repente obstaculizar o dificultar estas relaciones. Fisiológicamente. La calidad de la erección no es la Hormonas. misma. La lubricación La lubricación vaginal. no es la misma, pero afortunadamente también yo pienso que la ciencia ha avanzado bastante para poder apoyar. Y, por ejemplo, hasta en las mismas tiendas de juguetes sexuales se encuentran muy buenos elementos que contribuyen a la creatividad. Y hay que entender un elemento muy importante dentro de la sexualidad. A ver. La sexualidad a nivel instintivo y en los animales es reproductiva única y exclusivamente. En el ser humano tiene muchas funciones. Una de ellas es la recreativa, o sea, para disfrutar. Relajarse, para relajarse. Para relajarse. Desconectarse del problema. Claro, El disfrute. tiene una función que es, además del disfrute, también un camino de crecimiento, sanación y trascendencia que podemos encontrar a través de la energía de la sexualidad. Porque de Qué hecho, por lindo. ejemplo, el estado más puro de la sangre es la del semen y la del óvulo cuando está listo para ser Incluso el autoestima es sumamente importante porque cuando una persona se siente atractiva Me iba a sexualmente, preguntar eso. le ayuda tanto en su autoestima, Iba- sentirse una persona segura. Sin embargo, el otro lado, cuando sientes que sexualmente tú no te estás disfrutando a ti, si no te disfrutas a ti, no puedes hacer disfrutar a tu compañero. Totalmente. Entonces eso te afecta Me directamente. encanta, me encanta este planteamiento porque lo iba a preguntar. Iba a decir, después en la tercera edad ya están las arruguitas, todo se está cayendo, ya no te sientes Pero tan tiene- atractiva. Eso puede Exacto. interferir quizás con las ganas de Claro, tener una claro, sexualidad totalmente, saludable. porque cuando tú te sientes bien contigo mismo, evidentemente tú vas a reflejar eso A los contigo 20 es muy y con fácil, tu sí. pareja. Pero- Exactamente, pero es aceptación. Eso va más allá que solo autoestima o la sexualidad como tal. Eso va en cómo tu visión de vida, cómo tú te aceptas, cómo tú interactúas con las otras personas. Y depende mucho eso, de con quién tú estás estableciendo el vínculo. Porque si son suficientemente maduros como para entender los cambios que hemos estado mencionando, el hecho de que el sexo no es nada más la parte genital. Oye, puedes estar súper divertido con tu pareja, a lo mejor teniendo jugueteo sexual por un pequeño parte del tiempo y luego a lo mejor la mayor parte del tiempo Sin van a el estar haciendo drama otra de cosa. cómo me veo, Exacto. Y hay una cosa importante que agregar aquí, y que es la tolerancia también con el otro. El aceptar que el envejecimiento nos lleva a un cambio totalmente corporal y que a lo mejor esa erección no va a permanecer igual como a los 20 años, que igual que a lo mejor el orgasmo no lo vamos a conseguir tan rápido, y todas esas cosas, al entenderlas Eso y depende en gran integrarlas, medida de la podemos. comunicación de la pareja. Totalmente. Así es. La confianza que tengan uno con el otro y el diálogo que puedan establecer para, si están envejeciendo muy juntos, también hacer que la sexualidad vaya Madure. pareja Hay un- a la temporada y a la época que estamos viviendo. A ver, Una de las Ramiro. formas de la manifestación de la sexualidad es la comunicación. Nosotros hablamos de lo que es la responsabilidad y la palabra responsabilidad hace referencia a lo que es la habilidad para responder. A mí una paciente me decía, doctor, entonces yo soy un irresponsable sexual porque no estoy teniendo orgasmos. Sí, no tener la habilidad para responder, pero poder recuperar esa habilidad que es natural y que de alguna manera está alterada. Te tomo la palabra para ir a una pausa comercial. ¿Cómo recuperar la habilidad para disfrutar de una sexualidad saludable en la tercera edad? Es nuestro tema de hoy y ya venimos con más de El Chateo.
Seguimos aquí en el chateo, viniendo con la pregunta que teníamos en el aire, ¿cómo desarrollar esas habilidades para tener un buen sexo, una vida sexual plena y saludable en la tercera edad? Vamos ahora a dar fórmulas. Bien. Yo creo que hay una cosa y es bien importante. Nosotros a veces nos llenamos mucho de teoría, libros, y eso nos da conocimiento, pero la sabiduría está en el cuerpo. Personalmente, dentro de lo que yo he visto, por ejemplo, la biodanza, mi esposa trabaja con lo que es la biodanza, que tiene una línea de intervención directa que es fundamentalmente la sexualidad. Incluso es bonito ver mujeres de edades avanzadas, que ya son o premenopáusicas o monopáusicas, que empiezan a revitalizarse, empiezan a tener unos cambios, porque este tipo de actividad produce o reactiva endorfinas y situaciones internas que le ayudan a desbloquear todas esas limitaciones y el cuerpo empieza a responder de una manera muy significativa. O sea, movimiento, ejercicio. El movimiento, la danza. Rolando Toro, a los 86 años, había que verlo cómo danzaba y cómo invitaba a las personas. La biodanza es para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Claro, sí. Así es, una cosa hermosa. Qué interesante. Es Mira, hermoso ese trabajo. Cualquier práctica que nos ayude a mejorar, a incrementar la circulación sanguínea en general, va a ayudar en esas partes también. O sea, nosotros tenemos circulación en todas partes, lo que sea bueno para tu corazón, como por ejemplo una actividad aeróbica suave, o a lo mejor lo que ayude a la flexibilidad, como las actividades como la yoga, el tai chi, también y lo que ayude a la parte mental. Exacto. A Es que lo más importante. a que Eso estés es contento, alerta. a la circulación Totalmente. mental. Y exactamente. Porque el sexo empieza en la mente. El órgano Obviamente. sexual La más grande, actitud es el sumamente cerebro. importante porque culturalmente nosotros vemos que las personas de tercera edad van quedando relegadas y ya no, como que se les quita ese derecho a poder flor que se disfrutar. marchita. Exactamente. Entonces buscar esas actividades de disfrute, de que la misma persona tenga la actitud de saber y de conocer que realmente la vida termina cuando las personas mueren, pero mientras tanto pueden hacer cosas y seguir disfrutando. Hay de una todo. cosa que yo creo que es bien importante destacar, y es que en términos generales en nuestra cultura a la mujer se le ha reprimido mucho la sexualidad, Sí, como si totalmente. ellas no pudiesen sentir. Se ¿ya? burlan de Se ella. burlan de Mira, ella. esta abuelita está como muy caliente. Sí, no, y la miran de Sí. manera peyorativa, negativa, Pero- cuando realmente en la sabiduría de la esencia de lo femenino. ¿Y cuál es el sexo fuerte realmente? La mujer. La mujer. Totalmente. Lo que Sencillo. lo que sucede es que la misma mujer se va anulando. Ah. Y entonces... Ya yo no estoy para eso. Exacto. Claro. Se va Sí. anulando. Entonces, si el hombre le apetece tener sexo con esa esposa que tiene hace años, ella le dice, no, eso mismo que dijiste tú, ya no estoy para eso, déjame tranquila. Incluso he visto mujeres que le dicen, búscate algo en la calle que yo me quedo aquí tranquila en la casa. Por eso Porque es se va importantísimo. anulando, porque no se siente, primero no se gusta a ella, Exacto. y no siente que ella sigue teniendo apetito, provocando el apetito sexual a su pareja, pero ella misma ha decidido anularse de ello. Pero ahora, Sama. Maritza o Montserrat, pues son médicos, quiero preguntar esto. Esta persona de 60 años, 65 años, que está tomándose 10 medicamentos, que de repente es diabética, tiene la presión alta, tuvo un infarto, le duele la espalda, le duele la rodilla, tiene achaque, ¿en qué momento se va a sentar a pensar Eso es en igual, sexo? pero eso es igual que si una persona de 30 años tiene un accidente o tiene cualquier condición médica y le toca estar en ese periodo temporal de inactividad. Recuperación. Hay que buscar cómo se balancean las diferentes condiciones que la persona tenga, y si son condiciones crónicas que están compensadas, bueno, pues tratar de buscar disminuir las dosis de los medicamentos que se pueda, sustituir por otras cosas como una buena alimentación, otro tipo de terapias que sean no tradicionales. Pero volviendo a lo de la reconexión, hay que buscar actividades que los que compartan. No es nada más la abuelita que sí camina y sí va para la clase de spinning y sí va para la clase de baile, pero el abuelito se queda viendo televisión. Tienen que buscar una actividad que les guste a los dos. Yo que la también disfruten. creo, Que yo tengan también esa creo conexión que hay que emocional. mantener el contacto físico. Ajá. Sí. O sea, las personas cuando llevan mucho tiempo en matrimonio y comienzan a cumplir años, se van distanciando Van comprando un físicamente. colchón más Hay grande. que mantener el contacto físico, hay que tocarse, hay que darse las manos, hay que acariciarse, hay que provocar eso desde ese contacto, porque muchas personas Sin culpa. mayores
muchas personas mayores incluso deciden dormir en camas separadas. Sí, sí, sí. Entonces No, y ya la ahí no puede haber rutina- nada. De hecho, Y en función de eso, las rutinas se van estableciendo y ya vamos dejando de lado, pero nosotros mismos tenemos que propiciar esos encuentros sexuales, Ay. buscar la forma de llevarlos a cabo. de hecho, precisamente una de las cosas por las que más propende la biodanza, porque yo se la recomiendo mucho a mis pacientes, Biodanza, precisamente anoten ahí, Ojo, biodanza. tiene que ver Increíble. que precisamente lo que estás mencionando, el contacto. ¿Cuál es el órgano más grande del ser humano? La piel. Y Hay que obviamente lo tenemos tocarse, bastante hay que descuidada, tocarse. bastante que descuidada. tocarse. Yo le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿usted qué tanto se conoce? No, yo me conozco muy bien. Y yo, ¿cuántas veces has cogido un espejo y te has mirado por aquí, por allá? Realmente no nos conocemos. Ahora, una pregunta. ¿Es normal, es totalmente normal que una señora a los 65 años pierda todo su deseo sexual y que ella se sienta bien consigo misma? ¿O esa persona debería acudir a terapia, pero de repente no quiere? Yo Eso pienso que hay que... está Es muy sublimando, individual, hay una es muy sublimación. individual. Totalmente. Es Yo muy- pienso que pueden haber realmente. varios elementos. Puede ser una sublimación, puede ser una represión. Obviamente que no podemos descartar la parte hormonal, la parte orgánica. No, y la y todo interacción eso también. farmacológica que dijo Samar. Sin lugar a dudas. Exactamente. Pero lo que yo pienso es que siempre hay soluciones. Si la persona quiere Quiere, realmente. claro. Nosotros había una pregunta en la Si universidad que quiere. hacíamos. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Depende si el bombillo quiere o no quiere cambiar. Entonces, si la persona quiere cambiar, bien. Y si no, ahí no podemos hacer nada. Buenísimo. Por Y eso es después muy del amor que individual, venga el humor. Es muy individual, realmente. Mis bombillos son Me tercos. encantó la luz. El funcionamiento humano te dice que deberían tener esa interacción. O sea, la interacción social lo que se es una espera. necesidad, ¿ok? ¿Cuáles son El los beneficios? vínculo, A ver, ¿cuáles es- son los beneficios para una mujer de la tercera edad de tener una sexualidad activa? Uy, Mira, imagínate, Impresionante. Eso es se antidepresivo. estimulan antidepresivo, se estimulan toda la producción, la poca producción de hormonas que tengan, pero también de otras hormonas como los neurotransmisores que son muy Y importantes. te mantiene Longevidad, joven, previene- realmente, previene ¿verdad? la piel está más previene lozana, Alzheimer, no, eso es todo. la porque la mente sexualidad. está en función de algo que está divertido. de que está ¿Y disfrutando. qué le decimos a esas mujeres mayores de 65 años que están divorciadas, viudas o no tienen Que pareja? se busquen un novio. Rápido, Bueno, ¿Qué les decimos? Claro que que se sí. quieran, Tingo. que se quieran, Primero que que se todo. valoren, que se quieran, que se miren en el espejo, que se acepten, que se gusten a ellas mismas, porque según ellas se ven, así se van a proyectar. Hay mujeres que tienen X edad, hasta 70 años, y consiguen novio. Claro, Y incluso otras hay que- chats, hay Exacto. chats donde se pueden registrar. Y hay para otras buscar. que dicen, pero qué barbaridad, ¿cómo lo consiguió? Tiene que empezar en uno. Como dijo Definitivamente. el doctor, la sexualidad comienza en mí. Y la sexualidad es parte de la vida misma, es parte de sentirte Claro. joven, con energía, con vitalidad. No se dejen abandonar, porque ustedes no están muertos, siguen vivos y hasta el último día que respiren tienen derecho a disfrutar de una sexualidad saludable. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por sus maravillosos consejos del día de hoy. Y ustedes en casa les envío un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en su programa favorito, El Chateo. Bye bye.